José Antonio no es desconocido en estas jornadas, ha venido ya en 3 ocasiones y es alguien que te dice todo el mundo, y me parece muy importante, que es cuándo vuelve Martín Pallín. José Antonio Martín Pallín es una persona que siempre ha estado comprometido, desde todos los puestos y lugares en los que ha estado comprometido con los derechos humanos, con los derechos de los más vulnerables. Él ha sido un poco todo dentro de lo que ha sido la justicia progresista en este país. Él fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, él ha sido fiscal y defensor dentro de la Fiscalía de los Derechos Humanos, él ha sido magistrado del Tribunal Supremo y ahí están sus resoluciones reivindicando y promoviendo los derechos humanos, y ha sido una persona, en definitiva, siempre comprometida. Y con aquellos que somos de una generación posterior, es una persona que siempre nos ha tratado con un respeto exquisito y con un cariño bastante especial. Él no ha impuesto las cosas, él comentaba las cosas, debatía las cosas, pero no las imponía. Es para nosotros, por tanto, un referente. Y algunos abogados de aquí, de Motril, como Felipe, nos dicen, es que es un referente para muchos de nosotros. Ayer, antes de empezar el acto de Salobreña, bueno, pues una persona se acercó y se lo dijo precisamente allí y tal, que bueno, se puso un poco nervioso José Antonio, ¿no? Es usted para nosotros un referente en temas de derechos humanos. Bueno, pues es un privilegio tenerle para acá. Yo sé que no va a ser la última vez, contaremos con él en más ocasiones, porque siempre le gusta venir a estar con nosotros. Ha hablado de las jornadas, es uno más, y yo no me voy a extender en mucho más en la presentación. Sí deciros que él es de la Comisión Internacional, es miembro de la Comisión Internacional de Juristas, que es una cosa que le dije, ¿qué quieres que ponga, José Antonio? Porque hay muchas cosas que pongo en el programa. Y di, pon lo de la Comisión Internacional de Juristas, porque creo que ahora mismo es una cosa muy importante. El derecho internacional es básico para que podamos analizar las normas internas de derechos humanos, y más en situaciones con la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, en la que estamos en una situación especial en que los tratados internacionales van a constituir el código genético de los derechos internos de los países. Y yo creo que en eso hay que hablar de la importancia del derecho internacional, al margen de cómo funcionan las instituciones internacionales. Pero como parte del derecho, con la esencia de los derechos, lo que sería el ADN de los derechos, creo que es fundamental. Por eso me parece muy bien insistir en su calidad de miembro de la Comisión Internacional de Juristas. Tendría que decir que ser relator en la última jornada de José Antonio Martín Pallín es como ser telonero de los Beatles. Es decir, es una cosa... De Beethoven. Y de Beethoven también. Pero Beethoven ya, como eso fue pasado, es un honor y un orgullo. Él ha hablado desde el punto de vista de los jueces, y sus palabras son sinceras, no os penséis que lo dice porque sé, pero yo voy a hablar desde el punto de vista de los abogados, porque los abogados muchas veces somos enemigos, no enemigos, pero podemos parecer enemigos con los jueces, y no es en este caso. En este caso ha dicho muy bien que lo que ha puesto pero yo lo que diría, sinceramente, es que yo hubiera puesto aquí, José Antonio Martín Pallín, yo hubiera puesto magistrado, juez, generoso, inteligente y humano. Eso es lo importante, que es lo que ha dicho también, pero quiero decirlo desde el punto de vista de la abogacía, y decir que siempre para la abogacía institucional ha sido un referente, y para la justicia ha sido un referente. Ha sido un juez justo, aunque esto pueda parecer un oxímoron, o puede ser una paradoja, o puede ser lo que sea. Es una persona absolutamente humana, cordial, y de aquellas personas que si un día uno tuviera que ser juzgado, preferiría ser juzgado por él que por otros.
esperamos que nunca, ya no me tocará, pero en este caso me refiero que hubiera sido porque seguro que dentro de su justicia ahí impera esa humanidad, esta generosidad, esa comprensión y esa tolerancia que para todo el mundo es muy importante. Por tanto, ya le doy la palabra a él y solamente quería decir que el tema este de refugio, tomando la palabra en otro sentido semántico, diría que estas jornadas también son un refugio. Aquí están las jornadas que Luis Carlos, Felipe y toda la gente ha creado aquí, son otro refugio frente a gente que son a veces irresponsables, sin decir la profesión que tienen, gente frívola o gente que no tienen una sensibilidad como la que tienen aquí. Por eso muchas veces venimos a refugiarnos aquí, y esto realmente es un refugio amable, un refugio en que los que estamos aquí tenemos todos un pensamiento o un interés, una sensibilidad respecto a la gente, sobre todo a la gente migrante y a los vulnerables en general. Por tanto, quería decir que desde este refugio, y hablando de refugio, pues le paso la palabra al distinguido amigo, no voy a decir juez ya, al distinguido amigo José Antonio Martín Pallín. Me preocupa esto del referente, porque claro, uno ponen tantas expectativas en uno que es que les voy a fallar. Es como esos futbolistas como Messi que están obligados a marcar 2 o 3 goles por partido, y yo no sé si seré capaz de cubrir esas expectativas. Decías que tengo muchas actividades a lo largo de mi biografía. Lo que no sabes, Carles, es que yo ahora soy abogado. O sea, yo he sido fiscal, magistrado, ahora soy abogado y espero no ser imputado, con lo cual ya hubiera recorrido pues todo el espectro posible dentro del mundo de la justicia, ¿no? Y sentenciado. Bueno, veremos cómo. Decía también Luis Carlos que había hecho especial referencia a la mención a la Comisión Internacional de Juristas, porque realmente es una organización, un organismo consultivo de Naciones Unidas, que se funda en Berlín en la posguerra, recién finalizada la posguerra, y que tiene que trasladarse a Ginebra con ocasión del cerco y del muro de Berlín. Eso me ha permitido conocer a muchos de sus fundadores que han sido redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con lo cual, pues, el contacto con ellos, después, como es lógico, se han ido renovando, pero me ha permitido tener una visión más universal del derecho, de lo que podíamos comprender dentro de nuestra esfera, incluso ya multinacional, de este mundo de la Unión Europea, en la que hemos cedido parte de nuestra soberanía para que órganos y tribunales nos impongan sus decisiones por encima de los tribunales nacionales. Cuando me planteas el tema de los refugiados, que es una variante de los emigrantes o de la migración, pues realmente se me crea un problema. ¿Qué diferencia hay entre un refugiado y un emigrante? Bueno, si nos atenemos a los textos fríos, a los textos internacionales, a resoluciones de tribunales internacionales, la diferencia parece a primera vista clara. El refugio es una institución que nace en la Convención de Ginebra de 1951 con un objetivo de defender a las víctimas de las guerras, fundamentalmente, aunque después se amplía también a otros perseguidos por sus ideas, por su etnia o por su pertenencia a un grupo que está siendo limitado o restringido en sus derechos. Este concepto de refugio y de migración cada vez se funde, en mi opinión, más. Ayer, cuando escuchaba a la alcaldesa de Lampedusa, pues se me aclararon todavía un poco más las ideas.
y se han abierto horizontes que los tribunales, entre ellos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tendrá que abordar de un momento a otro. Y es que toda persona que, por las razones puramente policiales, estratégicas y militaristas, no olvidemos que el organismo encargado de vigilar por parte de la Unión Europea, el Frontex, es una organización militarizada, no es una organización policial. Su sede está en Madrid, en la Dirección General de la Guardia Civil, y desde allí se dirige todo lo operativo con aparato militar, con naves incluso militarizadas. Pero claro, este concepto de 1951 de la Convención de Ginebra, que hace referencia a casos que típicamente son la consecuencia trágica de una guerra, como son las referentes a los armenios, a los turcos, a los alemanes, en definitiva, pues ya ha sido superado. Y esperemos, además, ha sido tan superado, por desgracia, que como hemos visto se ha recuperado de forma inesperada y preocupante con motivo de esta guerra, y no quiero ser pesimista, que algunos califican, pueden ser el riesgo de otra conflagración de mayores consecuencias. Pues bien, lo que se decía en el 51 y se recogía para los turcos, los armenios, los asirios, los sirios, lo vemos ahora reproducido con los ucranianos. Los ucranianos han sufrido una invasión, nadie lo duda, nadie lo pone en duda, y están siendo objeto de un trato, yo no diría privilegiado, pero sí especial, respecto de otras personas procedentes de otros países, incluso de otros conflictos diferentes que son permanentes, pero que no reciben el mismo tratamiento, por lo menos por parte de la Unión Europea. Y cuando, repito, ayer escuchaba a la alcaldesa, yo pensaba, bueno, esas personas interceptadas por las patrulleras libias vuelven a un país en donde son acogidos y están esperando a ver si encuentran una oportunidad económica, o vuelven a un país donde sus derechos, tal como los define la Convención de Ginebra, están siendo violados. Por tanto, ese retorno, esa situación que por lo menos se está viviendo en Libia, se está viviendo de otra manera, pero no por eso menos dramática, en Lesbos, yo creo que les concede a todos la posibilidad de ser considerados como acreedores al derecho de asilo y refugio. Pero si así no fuera, ya hay acuerdos, incluso del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de ACNUR, en el sentido de que también, por ejemplo, se podría ampliar a aquellos grupos que por motivos económicos, es decir, por impedirles, por ejemplo, ejercitar actividades comerciales o actividades laborales en un determinado país, pueden ser equiparados también a esas personas privadas de sus derechos fundamentales. Por tanto, creo que no tiene mucho sentido ahora establecer una reunión entre los refugiados o el derecho de asilo con el derecho a la emigración y los derechos de los emigrantes. Vivimos tiempos muy preocupantes. Hablaba antes del nacimiento de la Comisión Internacional de Juristas. Los grandes textos que rigen en este momento son la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, 3 años después de terminada la Guerra Mundial, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles, año 1966, en los que ya empieza a encontrarse un retroceso, ya no hay esa declaración tajante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y si nos vamos acercando a tiempos recientes, veremos que la política, por ejemplo, de la Unión Europea, pues en cierto modo abandona los conceptos tradicionales y se
enroca en una política restrictiva de la emigración, en la cual juegan no solamente normas nacionales, sino también normas de carácter comunitario. Es decir, no solamente nosotros podemos legislar, sino también se nos imponen de normativas, directivas y otras normas que emanan del Parlamento Europeo. Y entonces tenemos que empezar a reflexionar qué podemos hacer los juristas. En primer lugar, hacer buenas leyes. Esto es una tarea no siempre fácil, pero bueno, se puede conseguir, incluso en la serenidad de un debate académico o en un debate ya de carácter más político, como puede ser las reuniones que después desembocan en una convención internacional, reuniones que demuestran lo difícil que es acercar posturas. Porque claro, cuando uno ve un convenio de Ginebra o cuando uno ve un estatuto de Roma del derecho de la Corte Penal Internacional, ignora que detrás de eso ha habido 4, 5 o 6 años de debate. No ha sido algo que ha surgido espontáneamente, se han reunido y de repente elaboran un texto que nominalmente es ejemplar, pero que en la práctica pues, veremos que va a ser absolutamente ineficaz. Esos convenios internacionales tienen que tener en cuenta que viven dentro de un marco de derecho internacional que tienen que respetar. Y que tienen que respetar, primero, porque los han aceptado, los han incorporado a sus legislaciones nacionales. Por ejemplo, en España, pues si alguien se toma la molestia, sobre todo invito a estos constitucionalistas de nuevo cuño que tanto aman a la Constitución, que lo han descubierto hace poco, son los amores más fuertes, que se lean el artículo 10. El artículo 10, cuando hace una referencia al derecho internacional y a los tratados internacionales, lo hace de una forma global y de una forma específica. Dice, deberán interpretarse con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, mención específica. Se encuentra en pocas constituciones. Lo metió Peces Barba en la nuestra. Hay una mención especial a la Declaración Universal de Derechos Humanos y también a todos los tratados internacionales sobre estas materias firmados por España. Con lo cual ya el juez español tiene ante sí una doble perspectiva de interpretación. La normativa específica de refugio y asilo, las normas de extranjería, las normas, como he dicho, comunitarias, pero también se le impone la obligación de interpretar las normas a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A mí siempre me ha impactado el preámbulo, que recomiendo su lectura, de la Declaración Universal. Esas personas, algunas de las cuales, como he dicho, he tenido el privilegio de conocer, dicen en el preámbulo que el desconocimiento de los derechos humanos ha sido la causa de la tragedia que acabamos de vivir. No lo dicen en vano, lo pensaron seriamente y realmente eso fue lo que suscitó la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un periodo en el que poco a poco ha ido decayendo esa concepción que tuvo un gran vigor durante los años de la posguerra y, curiosamente, y esto sí que hay que decirlo, también durante los años de la confrontación de los bloques, porque había por parte de lo que se llamaba el bloque de Occidente, occidental, una especie de resquemor o una especie de contención respecto de políticas absolutamente liberales, porque tenían enfrente un bloque que protegía los derechos económicos, sociales y culturales, si bien desconocía los derechos políticos y las libertades fundamentales. Este juego entre ambos supuestos
dio lugar a que durante bastante tiempo el bloque occidental, impregnado de un liberalismo descarnado, en el que los derechos humanos, y mucho menos los derechos humanos de las personas que aspiraban a mejorar su situación económica o pasar de un lugar a otro, pues estaban bastante respetados, y que cuando cayó el muro de Berlín han dicho, señores, se han acabado ya, digamos, la farsa, y ya sabemos lo que ha venido después de la caída del bloque de Berlín, del muro de Berlín. Ya no hay contención, estamos en una política de sálvese el que pueda, y desde luego en esa política todos, no hace falta ser un experto en economía, ahondan en esa diferencia cada vez más abismal y yo diría que irremediable, según las reglas del liberalismo, entre los más ricos y las personas más necesitadas. Y claro, si las personas más necesitadas que están dentro de un país tienen que ser de alguna manera protegidas, subvencionadas con salarios mínimos vitales, etcétera, etcétera, pues no es un campo abonado para que se pueda admitir recibir a otras personas que suponen una carga económica y que dan munición política a partidos, como sabemos, de extrema derecha, y que sostienen que efectivamente, de una forma disparatada, vienen a quitar el trabajo a los españoles, a privarles de la seguridad social y de muchos otros derechos que tenían conquistados. Pero ahí están las leyes, ahí están las normas y aquí estamos los jueces. Por tanto, la última responsabilidad en un Estado de Derecho recae sobre los jueces. Y los jueces tienen que interpretar, repito, las normas con arreglo a esos parámetros. Y, como decía, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice claramente que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Parece que esto es un texto que ha salido de algún claustro clandestino, no, es el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego, en principio, sin perjuicio de que cada caso requiera una resolución en un sentido o en otro, lo cierto es que el juez tiene este material interpretativo y lo puede utilizar, lo puede introducir en sus resoluciones y decir, mire usted, en este caso de conflicto entre un derecho de asilo, de refugio o de residencia denegado, lo que debe primar, o lo que yo estimo que debe primar, según me manda el artículo 10 de la Constitución, me estoy refiriendo al juez español, es el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es cierto que este artículo, cuando en el año 1966 se firman los dos pactos fundamentales, que reflejan también lo que decía antes, la división de bloques, era un solo pacto, inicialmente un solo pacto con el contenido de los derechos políticos y civiles, económicos, sociales y culturales, y hubo que fraccionarlo porque el bloque soviético se negaba a firmar la parte de los derechos cívicos y de las libertades fundamentales. La única forma de consenso que se encontró fue el fraccionarlo, y la unanimidad radica en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre estos derechos económicos, sociales y culturales están no solamente los de las personas de un país determinado. El pacto es un pacto internacional, es un pacto firmado prácticamente por la totalidad de los Estados. Es un pacto que tiene mecanismos, aunque insuficientes, a través de sus comités y de sus grupos de trabajo,
para obligar, en un sentido de recomendación fuerte, no de obligación imperativa, a los Estados a cumplirlo. Y por tanto, pues hay siempre un espacio para que un comité de derechos humanos tenga la posibilidad de recordar a los países firmantes de que están incumpliendo el pacto en lo que se refiere a los derechos a la salud, el bienestar, la educación, en definitiva, todo lo que compone el marco de los derechos de la persona en su integridad y que, como dice el artículo 1 de la Constitución, reconoce la dignidad y la libertad de los seres humanos. Sin derechos económicos, sin derechos sociales y sin derechos culturales, incuestionablemente no se reconoce la dignidad de la persona. Pero los pasos creo que son titubeantes. Hay que reconocer que, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sancionado a la República Checa por no cumplir las normas de la Unión Europea respecto del derecho de acogimiento y del derecho de migración. Los ha sancionado por una razón que creo que es muy llamativa y muy expresiva, porque la República Checa decía, bueno, yo les devuelvo a su país, me comprometo a devolverles. Les daba 15 euros y 24 horas para salir del país. Y si no, eran expulsados hacia lo que desgraciadamente, y lo comentaba antes con Carles, se ha convertido en una especie de contenedor de personas, que son Libia y que también dentro de la Unión Europea es Lesbos y que también es Turquía. Todos los países lavan su conciencia diciendo que mientras no podamos tramitar sus peticiones, tienen que esperar en esa especie de contenedores de seres humanos que son esos llamados campos de acogida. Yo no sé en qué sentido se interpreta la palabra acogida, porque tiene un sentido amistoso y positivo, y no creo que esto lo sientan así las personas que están allí recluidas. Por si fuera poco, esta tendencia, hace unos días, dirán algunos, bueno, ya no está en la Unión Europea el señor Boris Johnson, está en el Brexit y está fuera de la Unión Europea. Pero el señor Boris Johnson acaba de firmar un nuevo tratado de contenedores. En este caso, el contenedor es un país, Ruanda, de triste recuerdo para todos los que hemos vivido los crímenes que dan lugar a la creación de los primeros tribunales penales internacionales con condenas, y firma un acuerdo con ese país, un acuerdo dinerario, por eso digo que se parece mucho a las mercancías, un acuerdo dinerario en el sentido de que le proporciona pues, una cantidad importante de dinero con objeto de que todos los que han pasado a través del Canal de la Mancha puedan ser repatriados a sus países de origen o, en su caso, a Ruanda, donde desde Ruanda garantiza, no sabemos cómo y qué grado de cumplimiento tendrá, porque esto se ha firmado prácticamente a finales de abril, primeros de mayo, en cuanto al pacto que ha llegado con la Gran Bretaña. Bueno, algunos dirán que son cosas de Boris Johnson. Por desgracia, no son cosas de Boris Johnson, porque Australia ya lo había hecho. Tiene otro contrato de externalización de personas con Nueva Papúa Guinea, y también parece que ha habido países como Dinamarca y Hungría que proponen y están proponiendo constantemente también esta solución de externalización y de
reclusión, por llamarle de alguna forma, en estos campos de acogida que, como digo, son verdaderos contenedores. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué se puede hacer desde nuestro punto de vista? Pues poner en marcha los mecanismos de los derechos humanos, que es un poco lo que sugería Luis Carlos en mi intervención, refugiados y derechos humanos. Claro, esto de hablar de los derechos humanos es una cuestión muy genérica, puede llevar incluso a la filosofía del derecho, pero claro, después hay que hacerlos reales y efectivos, y esto ya es mucho más complicado. ¿Cómo conseguimos esto? Pues esto, para bien o para mal, es una tarea de los jueces. Es una tarea que ojalá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que estamos abocados de una forma, yo creo que preocupante, el sistema judicial español, creo que en este momento debe tener el récord Guinness de asuntos pendientes en el Tribunal de Justicia, no por casos concretos de migración, sino por otros casos de todos conocidos y que están hoy de tan actualidad, como hemos visto en el telediario de esta mañana. Me estoy refiriendo al caballo Pegasus. Por tanto, ¿cómo conseguimos que el Tribunal de Justicia pueda revertir la situación? Pues esto sería un gran avance. Es un gran avance porque el Tribunal de Justicia dispone ya de dos instrumentos, bueno, dispone de varios. Dispone de la Declaración Universal, dispone del Pacto, dispone de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es que nos olvidamos que ya hemos conseguido, después de muchos años, que se haga una Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea. Durante muchos años ha sido tradicional la remisión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y, por tanto, pues este era el campo en el que se movía el tribunal, pero ahora tiene la aplicación, la responsabilidad de la aplicación directa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y estas personas que acuden, como acudieron los que reclamaron frente a la decisión de Checoslovaquia a la que me he referido, pueden encontrar protección. De momento no la han encontrado. Como muchos sabrán, el sistema que no le corresponde al tribunal sino a la comisión es el de las sanciones pecuniarias por incumplimiento de las resoluciones del Tribunal de Justicia. Es lo que le está pasando, por ejemplo, a Polonia y a Hungría. En materia de la organización de sus tribunales, tiene ese mecanismo que no sabemos hasta dónde puede llegar su eficacia, pero que incuestionablemente supone no solamente un reproche a esas conductas, sino también una responsabilidad efectiva y pecuniaria. Ahí podrían encontrar los organismos nacionales de los países pertenecientes a la Unión Europea un punto de apoyo para, digamos, ampliar el campo del refugio, del asilo y de la emigración. Pero, y sobre todo hay aquí personas que saben mucho de eso, ¿cuál es la situación a la que nos enfrentamos? Bueno, pues unos centros famosos, los CIES, en donde esas personas están ahí recluidas esperando una decisión que algunas veces se demora tanto en el tiempo que da lugar a que efectivamente tenga que procederse a la, digamos, excarcelación o por lo menos a la salida de esos centros por incumplimiento burocrático. El incumplimiento burocrático de estas personas que creo que tienen plenos derechos para ser beneficiarias de las normas sobre refugio y asilo se acentúa o se agrava
por la demora también en materia de resoluciones judiciales, que tienen que llegar hasta el Tribunal Supremo para que obtengan una resolución favorable o desfavorable en la mayor parte de los casos. Estamos, por tanto, ante un problema de un olvido de los instrumentos internacionales en aras de unos intereses que están prendiendo. Yo lo entiendo y me preocupa al mismo tiempo, y que son, pues, una especie de impulso para aquellos que, como he dicho antes, venden esa mercancía deteriorada de los peligros que suponen los menas o cualquier otra persona que viene a nuestro país. Pero es que además, y dentro de la Unión Europea, hay una paradoja. Es que la Unión Europea, antigua Comunidad Económica Europea, antigua CECA, se basa en 3 pilares fundamentales: la libre circulación de capitales, el libre establecimiento y la libre circulación de personas. Y, por tanto, si esos pilares fundamentales se vienen abajo, corremos el riesgo de que se venga abajo también la Unión Europea, como muchos están pronosticando. Esa libre circulación de personas tiene que permitir que dentro del ámbito de la Unión Europea no solamente haya una política común, sino que haya una política en la que la respuesta de los países sea igualitaria con los mismos fundamentos y con el mismo respeto a los derechos. Pero ¿qué pasa en materia de refugio concretamente? Pues que la propia Convención de Ginebra, al desarrollarla, admite que cada país puede, de alguna manera, organizar con arreglo a sus estructuras, sus exigencias y sus condicionamientos el régimen por el que deben regular la concesión del asilo. Claro, esta libertad es contradictoria, por lo menos dentro de los 27 países de la Unión Europea, ya no digo de otros países ajenos a la Unión Europea. En definitiva, y tampoco quiero extenderme mucho porque yo creo que además que Carles quiere plantear algunas cuestiones y si alguno de los presentes también con mucho gusto lo contestaría, estamos en una fase que creo que ya no admite ninguna otra posibilidad de regulación que no sea el de la máxima apertura y el de la máxima flexibilidad en cuanto a la admisión de estas personas que buscan asilo por las razones que se exponen en la Convención, por su persecución política, por su represión de las libertades fundamentales, de expresión, de reunión, de asociación. No se recoge, y esto creo que no hace falta, porque se podría perfectamente ampliar, por razón de su orientación sexual, porque en muchos países, y sobre todo estamos pensando en países africanos, pero no tanto también, pues la represión puede venir precisamente por su orientación sexual. Y esto no debe hacer dudar a ningún juez que sepa ensamblar la interpretación de las normas con arreglo a los principios de que dispone, de que también debe entrar en las previsiones del derecho de refugio y de asilo. Es más, en algunos países corren un serio peligro sus vidas. Por tanto, ya no se trata de una diferencia de orientación sexual, sino de un riesgo cierto para su vida. Y esto, y con ello termino, pues hace que lo que ayer nos contaba la alcaldesa de Lampedusa sea una realidad dramática que solo conmueve pues, cuando aparece fugazmente en los telediarios, que no se vive día a día, que no sabemos, ellos sí que saben, ellos y muchos de los que han estado aquí
el Aitamari, todos esos barcos, todas esas personas que han puesto e incluso han arriesgado su libertad, porque muchos han sido condenados a penas de prisión. Afortunadamente la cosa no ha llegado más, han arriesgado incluso su vida y han contemplado algo que ayer también me dejó preocupado cuando oí a la alcaldesa, que es que barcos mercantes que se encuentran con náufragos se hacen, digamos, en términos vulgares, los locos, y no cumplen algo que está dentro del derecho internacional, que es la Convención de los Derechos del Mar de Montego Bay, y que puede dar lugar, y esto sería importante, el tribunal encargado de aplicarlo es el Tribunal del Mar de Hamburgo, a que esos barcos que incumplen la Convención del Derecho Marítimo y que dejan a su suerte a los náufragos podrían perder la licencia de navegación. Y esto es algo importante que creo que no se ha utilizado. Me gustaría que alguien acudiese al Tribunal de Hamburgo para hacerle ver a esos navieros o a esas tripulaciones que actúan de esta manera, quizá por órdenes de sus armadores, no por decisión propia, no lo sabemos, pero lo cierto es que están incumpliendo también la Convención del Mar y están contemplando impasibles como el mar Mediterráneo, pero no solamente el mar Mediterráneo, porque nos olvidamos también de otras latitudes. Esto está pasando en Asia también, no es algo específico del mar Mediterráneo, nos pilla muy lejos, pero también está pasando en los países de Asia y en muchos otros lugares. El mar se está convirtiendo en un cementerio. Y al hilo de lo que contaba la alcaldesa, pues me recordó una canción maravillosa de Mercedes Sosa que se llama Alfonsina y el mar, se me había ido el nombre, Alfonsina y el mar. Alfonsina, una escritora argentina que termina sus días metiéndose en el mar. Creo que las estrofas y los versos de esa canción de Alfonsina y el mar pueden ser un colofón para mi intervención. He extraído algunos, no todos. Ese mar es un sendero solo de pena y silencio que llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas que llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Esto es lo que está pasando a pocos kilómetros de nuestras costas. Muchas gracias.